Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde la historia y la leyenda se encuentran en la frontera de lo posible. Hoy no vamos a glorificar a un criminal, sino a entender un fenómeno. Vamos a internarnos en el corazón del Chaco argentino, un territorio donde el Estado apenas existía y la justicia se resolvía con un facón y silencio. Allí nació una figura que dividió a todo un país, Isidro Velázquez, el hombre al que unos llamaron asesino y otros santo. En El Hampa Bruta no inventamos héroes ni villanos. Contamos hechos reales, documentados, con el respeto y la distancia que merecen las historias marcadas por la violencia y la desigualdad. Lo que escucharás es una narración dramatizada, creada con el objetivo de entretener e informar, basada en testimonios, crónicas y documentos públicos que durante años permanecieron dispersos en los archivos del norte argentino. Porque detrás del mito del bandido del monte hay un espejo de una Argentina profunda, olvidada y herida. Esta no es una historia de redención ni de crimen, sino de injusticia, resistencia y mito popular. Prepárate para adentrarte en el monte chaqueño, donde la ley era apenas un rumor y la palabra de un hombre podía cambiar el destino de muchos. Esta es la historia de Isidro Velázquez, el último bandido rural, un hombre que murió perseguido por la ley, pero que el pueblo aún venera como si fuera un santo. Pero antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿habías escuchado la historia de Isidro Velázquez? ¿Crees que fue un delincuente o un símbolo de rebeldía frente a la injusticia? Y recuerda, si valoras las historias que miran más allá de los titulares, suscríbete, activa la campanita y apóyanos para seguir investigando con independencia y rigor. Y no olvides que también te puedes unir como miembro del canal. Y ahora sí, adentrémonos en el monte, donde nació la leyenda del último bandido rural. Hay lugares en el mundo donde la ley se escribe con la punta de un facón y se borra con el viento. Territorios donde el Estado es una sombra lejana y la justicia un concepto relativo. El monte chaqueño, en el nordeste argentino, fue durante décadas uno de esos lugares. Y en ese escenario de olvido y hostilidad, a mediados del siglo XX, surgió una figura que encarnaría todas sus contradicciones. Un hombre cuyo nombre era un susurro de miedo para los terratenientes y un eco de esperanza para los desposeídos. Para la policía, fue un criminal despiadado, un asaltante, secuestrador y asesino. Para el pueblo, fue un protector, un fantasma inalcanzable que se burlaba de la autoridad. Lo llamaron el Vengador, lo convirtieron en leyenda. Esta es la historia de Isidro Velázquez, la crónica del último bandido rural de Argentina. La historia de Isidro Velázquez comienza en la humildad más absoluta. Nacido, según distintas fuentes, entre 1928 y 1930 en Emburucuyá, Corrientes, fue uno de los 22 hijos de una familia campesina que luchaba a diario por la supervivencia. Como tantos otros, creció analfabeto, sin más horizonte que el trabajo de peón rural. Su destino parecía sellado, una vida de esfuerzo anónimo, marcada por la pobreza. Siendo joven, se trasladó a la vecina provincia del Chaco, atraído por las promesas de trabajo en los obrajes y campos de algodón. Fue allí donde comenzó su íntima relación con el monte, ese laberinto verde que, años más tarde, se convertiría en su reino y su refugio. Velázquez no era, en sus inicios, un hombre violento. Quienes lo conocieron lo describían como alguien trabajador y reservado. Pero un evento, cuya fecha exacta se pierde en la memoria popular, cambiaría su vida para siempre. Según se cuenta, y como coinciden múltiples testimonios locales, todo comenzó con una acusación policial. El delito era menor, el hurto de un animal, quizás un carnero o un vacuno, para alimentar a su familia. Pero en el Chaco de los años 60, la autoridad de la policía rural era ley, y a menudo una ley brutal. En esa época, los abusos de autoridad eran frecuentes en las zonas rurales del Chaco,
donde la policía actuaba como brazo directo de los grandes terratenientes. Para los peones y campesinos, la ley no era un escudo, sino una amenaza constante. No existen registros oficiales completos, pero diversas versiones coinciden en que Isidro fue detenido y sometido a torturas. Esa experiencia traumática marcó su ruptura definitiva con el sistema. Al quedar en libertad, humillado y resentido, tomó una decisión. Nunca más volvería a someterse. Junto a su hermano Claudio, decidió fugarse. No a la ciudad, no a otra provincia. Se internó en el único lugar que conocía mejor que nadie, el impenetrable monte chaqueño. El peón se había convertido en un prófugo. El quiebre era total. Entre 1961 y 1967, el nombre de Isidro Velázquez comenzó a crecer. Lo que empezó como una huida se transformó en una carrera delictiva a tiempo completo. Junto a su banda, que cambiaba de integrantes, se especializó en el asalto a estancias, comercios rurales y el secuestro breve con fines extorsivos. Su leyenda se construyó sobre dos pilares: su audacia y su conocimiento del terreno. Velázquez se movía por el monte como un espectro. Conocía cada sendero, cada aguada, cada escondite. Cuando la policía organizaba un operativo, él ya estaba en otro lugar, dejando tras de sí un rastro de humillación para las autoridades. Su caso se inscribe en un fenómeno bien conocido en la región, la llamada delincuencia rural del nordeste argentino. No se trataba de crimen organizado al estilo urbano, sino de una respuesta violenta a décadas de pobreza estructural, abusos de poder y ausencia del Estado. Hombres como Velázquez no surgían de la nada. Eran el síntoma de una sociedad profundamente desigual. La Policía Provincial y la Gendarmería Nacional emprendieron varias operaciones fallidas para capturarlo. Cada fracaso no hacía más que aumentar su fama como fugitivo inalcanzable, un hombre al que ni siquiera el gobierno podía atrapar. Pero mientras la policía lo tildaba de criminal, entre los habitantes más pobres del Chaco comenzaba a tejerse una narrativa diferente. Para ellos, Velázquez no era un simple ladrón. Para algunos, su figura representaba una forma de justicia. Se dice que robaba a los ricos y ayudaba a los pobres. El mito popular cuenta que repartía parte de su botín entre las familias que no tenían para comer, o que pagaba por los alimentos y el refugio que le ofrecían con una generosidad que los patrones nunca tuvieron. No existen pruebas documentales de esta distribución de dinero. Es probable que sea parte de la leyenda que rodea a todo bandido social, un arquetipo estudiado por historiadores como Eric Hobsbawm. Sin embargo, hay un hecho histórico irrefutable, documentado por la prensa de la época: la inmensa red de protección popular que lo mantuvo a salvo durante 6 años. Los peones, los hacheros, los pequeños campesinos. Ellos eran sus ojos y sus oídos. Le daban cobijo, comida, información y, sobre todo, silencio. Proteger a Velázquez era una forma de desafiar a la misma autoridad que los oprimía. Él era su vengador. Para 1967, el caso Velázquez se había convertido en una cuestión de honor para el gobierno. La prensa nacional hablaba del Rey del Monte, y la incapacidad del Estado para atraparlo era una vergüenza. La orden fue clara: había que capturarlo, vivo o muerto. La persecución final alcanzó su clímax en los últimos meses de ese año, con un despliegue masivo de cientos de efectivos en la zona rural de Pampa Bandera, en el corazón del Chaco. El cerco se estrechaba. El 1 de diciembre de 1967, la policía finalmente lo encontró. El motivo exacto de cómo dieron con su escondite sigue siendo debatido. Según la leyenda, tan arraigada como su propia historia, fue posible gracias a una traición. Una delación de alguien de su círculo cercano, tentado por la recompensa o presionado por la policía. El enfrentamiento fue brutal. Según el parte policial y las crónicas de la época, más de 500 proyectiles fueron disparados durante el operativo.
Velázquez y su último compañero, Vicente Gauna, resistieron hasta el final, pero la superioridad numérica y de armamento era abrumadora. Tras 6 años de fuga, el bandido más buscado de Argentina había caído. Con la muerte de Velázquez, las autoridades creyeron haber cerrado el capítulo. Para demostrar su victoria, hicieron algo que tendría el efecto contrario al deseado. Exhibieron públicamente su cuerpo acribillado. Pero en lugar de generar miedo, la imagen del bandido muerto provocó una inesperada reacción de devoción popular. La gente no vio a un criminal, sino a un mártir. Un hombre del pueblo abatido por el poder. Su tumba, en el cementerio de Presidencia Roque Sáenz Peña, se convirtió en un lugar de peregrinación. Hoy, más de medio siglo después, la figura de Isidro Velázquez sigue viva, ya no en el monte, sino en el imaginario popular. Se le rezan oraciones, se le piden favores, se le encienden velas. Su historia se canta en chamamés y se estudia en universidades como un fenómeno de religiosidad popular y resistencia cultural. El Estado lo mató, pero el pueblo lo hizo inmortal. Entre el criminal perseguido por la ley y el santo popular venerado por los olvidados del Chaco, Isidro Velázquez encarna la delgada línea entre la justicia social y la violencia rural, una leyenda argentina que se niega a morir. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del monte chaqueño, donde mito y realidad se confunden entre el polvo y la memoria. Historias como la de Isidro Velázquez nos recuerdan que, detrás de cada crimen, hay un contexto de injusticia, pobreza y abandono. Que los verdaderos monstruos no siempre empuñan un arma, a veces visten uniforme o legislan desde la comodidad de un despacho. En el Hampa Bruta no buscamos glorificar la violencia, sino comprenderla, porque entender cómo nacen estas leyendas es la única forma de evitar que se repitan. Si valoras este tipo de contenido, ayúdanos a seguir contándolo. Suscríbete, dale like, comparte y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos permite continuar investigando con rigor y respeto. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde desenterraremos otra historia que el tiempo quiso enterrar, pero la memoria se negó a olvidar. Hasta entonces.